Nos separa, nos divide, nos enfrenta. Esta noche en A Dos Voces, el negocio de la grieta. Está de un lado de la grieta. La grieta llegó hasta nosotros, pero solamente para explicar lo que está pasando en el país. Los dos estamos bien. La grieta que, a ver, fue una decisión, de alguna manera, una estrategia del kirchnerismo y profundizado por Cristina Fernández lo creó de Néstor Kirchner, Kirchner, ¿no? Y lo profundizó Cristina. Pero que ahora, por una cuestión de estrategia electoral, está utilizando el gobierno de Mauricio Macri. Dice, vamos a confrontar, profundicemos la grieta que nos conviene electoralmente. Porque la estrategia es más vieja como la política. Antes se decía, ¿te acordás? Polarizar. Sí. Ahora es la grieta. Claro, lo que pasa, a ver, que haya posiciones diferentes, opiniones diferentes, al contrario, eso es muy positivo para la sociedad. Lo que no es admisible, y es el punto que también vamos a tratar hoy, es que la descalificación del rival. O sea, si vos no pensás como yo, sos un HDP. La descalificación, la mentira. Tratar al otro como un enemigo, digamos, no aceptar lo que dice el otro, porque vos hay diversidad, vos opinás distinto que el otro, pero aceptás sentarte y hablar con el otro y intercambiar. No, o es así o no es de ninguna forma. Sos un enemigo, un vendepatria, o sos de lo peor. Ten cuidado a ver si te caes en la grieta. No, pero este es tu lado de la grieta, es el lado de siempre. Bien, muy bien. Bueno, vamos a respetar. Eso es lo que es objetable, que piense diferente, que discuta. Al contrario, una síntesis de dos personas que piensan diferente quizás es la mejor de las soluciones. Pero acá el tema de la grieta implica la descalificación al otro. El otro no sirve, es un desastre, tanto de un lado como de otro. Sí, y echó raíces, Marcelo, sobre todo en las redes sociales, en esta época de redes sociales. Entonces, uno estaba acostumbrado a que el kirchnerismo más duro te insultaba, te decía de todo. Pero el macrismo también te dice de todo. Efectivamente. Y, a ver, los que incentivan y profundizan esta grieta viene del Estado. Sí. Lo de Cristina Fernández de Kirchner fue clarísimo, ¿no? Utilizaron los medios del Estado para hacer la grieta, para perseguir a gente que no pensaba como ellos. Y ahora Mauricio Macri utiliza el mismo mecanismo, como decías vos, como por una estrategia de carácter electoral. Y también de los dos lados hay grupos que obviamente fanatizados, que le tiran al otro y profundizan la grieta. Y lo que están en el medio son una porquería. Sí, es que, a ver, es el gran negocio del kirchnerismo, el mantener el relato, que lo hemos visto, después vamos a explicar, ¿no?, todo lo que pasó con esta mentira de Cristina y las redes sociales, que afectó a 4 colegas nuestros, pero digo, el gran negocio del kirchnerismo más duro es eso, mantener la grieta. Así es. Bueno, este va a ser uno de los temas de esta noche. Hay importantes figuras, lo vamos a hablar con ellos. Gente que piensa, gente que tiene posiciones divergentes, pero acá la idea es que esto se cierre, no que se amplíe. Y además tenemos la bomba. La bomba de las 11, como todos los miércoles. Mirá, la intimación de Macri, hablando de Macri, le cayó como un rayo. Los que están al lado se separaron y dijeron, arreglate vos con Macri. Intimación y plazo. Y plazo, hay un plazo. Cuando la escuche va a dar un gran ruido. Por eso es la bomba del día de hoy de A Dos Voces. Bueno, y... Bueno, a ver, tiene que ver con, me dice nuestro productor, ¿seguimos dando pistas? ¿Qué te parece? Es que me parece que si damos pistas se van a... pero si decimos quién es, de dónde es y todo... A ver, son dos figuras políticas muy importantes. Quizás los dos también integran el tema de la grieta. Pero, están en los medios todos los días. Son dos figuras políticas muy importantes. Una es más importante que la otra. Y ese importante le dio un plazo, una intimación, que te vas a enterar esta noche aquí en A Dos Voces, que va a generar mucho ruido. Nada más. Nada más que eso. Y además tenemos mucha información confidencial que después vamos a ir dando durante el programa, que tiene que ver con el tema político de Capital, con el tema político nacional, con el tema político del peronismo y con el tema de la policía, ¿no? La gran vergüenza
del jefe de policía detenido con pruebas muy contundentes según el fiscal Campagnoli. Ya está el ministro de Cultura, Pablo Abelluto. ¿Qué tal, Abelluto? Gracias por estar. A ver, ¿por qué no se puede cerrar la grieta en este país? ¿Por qué les parece que ahora les conviene a todos tener abierta esta grieta? En principio, al gobierno y a la sociedad no le conviene esta idea de grieta. Para nosotros, desde el principio de la campaña electoral, el hoy presidente Macri planteó una idea. Uno de sus 3 ejes de campaña fue unir a los argentinos. Eso no quiere decir un pensamiento unánime. Siempre nos fue muy mal con la unanimidad a los argentinos. Nuestra diversidad nos constituye como sociedad. Ahora bien, lo que sí hay, y es muy fuerte, es una enorme masa de prejuicio que nos separa. De creer que el otro es diferente de quien es. Y eso, sin dudas, atenta contra la convivencia democrática y es algo que tenemos que tender a resolver. No podemos seguir pensando que el otro es distinto, que el otro en realidad detrás lo que tiene es una intención que no es la que está manifestando. Tenemos que recuperar la confianza en la palabra política y, por supuesto, hay diferencias. En una democracia, como ustedes lo dijeron recién, eso es valioso, eso permite la alternancia, eso permite la transformación y la evolución de la sociedad. Pero lo que sin dudas no puede existir es la descalificación al otro por sus ideas, porque eso va en contra de los principios de la democracia. Pero, a ver, eso está muy bien, pero Macri como que está utilizando, una de las críticas que se le está haciendo ahora a Macri es que utiliza la grieta precisamente para sacar rédito electoral. A ver, lo que sí existe es... Es más, digo, el gobierno después del paro como reflotó otra grieta que es peronismo y antiperonismo, ¿no? Yo que decía antes, decía grieta, hay polarización, ahora grieta. Esa polarización es obsoleta. Lo que sí creo, y eso es lógico, es que hay, frente a un proceso de cambio muy profundo de nuestra sociedad, que implica además un cambio generacional, un cambio cultural y un cambio político, claramente hay quienes ese cambio no les gusta, hay quienes ese cambio no les conviene, hay quienes ese cambio lo ven como peligroso para sus propios privilegios y sin dudas, frente a ese cambio, se produce una diferencia dentro de la sociedad muy marcada y que claramente establece un eje. ¿Estás a favor del cambio? ¿Estás en contra del cambio? ¿Estás a favor de que esta sociedad se parezca a como nosotros pensamos? Digo, nosotros me refiero a la sociedad, a la generación nacida posterior a 1983, a quienes nos acostumbramos a vivir en democracia, o podemos seguir durante mucho tiempo más estableciendo nuestra discusión a partir de manuales de hace 40, 50 o 60 años. Eso no es una grieta, eso es un debate democrático en una sociedad que quiere progresar y que quiere avanzar. Nuestra visión en relación a esto es, sí, claramente, no todo el mundo quiere que la sociedad cambie, no todo el mundo quiere que la política cambie, no todo el mundo quiere que la administración del Estado cambie. Porque a algunos no les conviene, porque algunos no quieren, y también puede pasar que algunos de muy buena fe tengan miedo del cambio. Y eso es un proceso de debate democrático que se va dando entre las fuerzas políticas, pero sobre todo se va dando abajo, se va dando en la sociedad, se va dando en las familias, se da en el trabajo, se da entre las generaciones, se da entre las clases sociales, se da entre los distintos sectores intelectuales. ¿Hay un negocio de la grieta? Si es un negocio, es un muy mal negocio para cualquiera. No es un negocio la división nunca. Nunca cuando nuestros niveles de confrontación crecen, alguien gana. En general, perdemos todos. Los niveles de confrontación de la Argentina, que ustedes recordaban, los del peronismo y antiperonismo de los años 50, los niveles de confrontación viscerales que hemos vivido a lo largo de nuestra historia, no ayudaron. Los de la década anterior no ayudaron para nada. El dedito todos los días diciendo quiénes son los buenos y quiénes son los malos y de qué lado está el bien y de qué lado está el mal, nos condujo hacia un nivel de enfrentamiento que desde mi visión y desde mi interpretación e incluso desde nuestra política, de lo que se trata es de salir de esa lógica. Se trata de construir con todos, con los que piensan como nosotros y con los que no piensan como nosotros, porque la sociedad es plural. Ya vamos a volver en un ratito sí, con seguimos usted. con... Gerardo Romano, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. ¿Es más fácil empezar a cerrar la grieta desde el ámbito de la cultura? Desde los actores, gente que se conoce de hace muchos años, ¿o es tan difícil como el resto de la sociedad? Yo había convenido con la producción que no íbamos a interactuar. No, vamos a hablar con vos. Estamos interactuando. Claro, pero
estaban hablando con él. Y después vamos a volver con él. Por eso, entonces eso es interactuar, justamente. Bueno, vamos a hacer la nota con vos y después... Sí. Como quieran, yo la verdad que para mí es un milagro estar acá. Por eso te La agradecemos. verdad, no, yo les agradezco a ustedes la invitación. Me alegra compartir. Igual te invitamos varias veces. Con Pacho. Sí, me invitaron y me insistieron mucho. No pudimos armarlo. Pero la verdad es que es un día muy triste para los argentinos. No hay nada para festejar. La grieta se produce en Campana, en Dálmine, Siderca, Tenaris, en una fábrica siderúrgica donde se convierte el hierro en acero y se hacen tubos sin costura para extraer petróleo y tubos más chicos para poder ingresar el gas y el agua que permiten la extracción del petróleo. Y como regalo del 1 de mayo se termina la producción en Dálmine Campana y quedan 1.200 familias en la calle. Así se festeja el 1 de mayo en la Argentina neoliberal. Y paralelamente y en contraposición y contraste, hoy se inaugura en Houston, Texas, Estados Unidos, una fábrica de lo mismo, del mismo dueño, de Paolo Roca, de la empresa Techint, con la concurrencia del presidente de la Nación. Lo cual es para festejar porque 500 obreros norteamericanos van a tener el trabajo que se le está quitando a 1.200 familias argentinas. 500 obreros norteamericanos van a cumplir con el postulado de Carlos Marx de la superexplotación del proletariado por el proletariado. Los obreros texanos, houstonianos, van a ganar y producir a costa de los desocupados de Campana, de Dálmine, Siderca. Y además, también la dificultad de poder compartir con el ministro, con su excelencia, el señor ministro Abeluto, porque prometió, dio su palabra de que no se iba a tocar el presupuesto y se tocaron 80 millones de los 200 millones que otorga la ley 17741 al presupuesto del Inca. Además de que compartió la mesa con dos próceres del cine argentino como son el señor Fernando Solanas, que hizo La Hora de los Hornos, que convirtió a toda una generación en libertadores socialistas y peronistas con La Hora de los Hornos de Octavio Getino, y con el señor Luis Puenzo, que ganó un Oscar con La Historia Oficial. El señor Luis Puenzo y el señor Solanas le dijeron al ministro Abeluto que no le creían, que lo creían mentiroso, además de tratarlo de ignorante y de mafioso, cosa que él abonó la grieta porque no quiso sentarse con ellos, por temor a ser vapuleado como lo vapulearon. Entonces, y para cerrar con mi pequeño monólogo, quiero decirles también que, como dice Borges, quizás la vejez, en su elogio de la vejez, dice, quizás la vejez sea el tiempo de la dicha. La carne ha muerto o casi ha muerto. La carne ha muerto y la energía libidinal, Pacho, que es... sos psicoanalista, Pacho, ¿no? Pacho, que es psicoanalista, lo refrendará. La energía libidinal, el juego erótico aumenta porque la carne ha muerto o casi ha muerto. Así que está poco interesante la participación presidencial en apagarle el canal porno a los viejitos jubilados, geriátrico. Viva el porno, viva Perón. Gerardo Romano, señor. Usted tiene todo el derecho de pensar así, hay que respetarlo. Porque pensé que no lo tenía, ¿por qué me lo aclara? Porque estoy preguntando, si No, quiere pero sentarse usted en mi lugar. Venga, y yo me siento yo acá. Lo que le estoy diciendo es que, como usted opina Me así... está aclarando que tengo derecho a decir lo que pienso. No, no estoy diciendo... El artículo 23 de la Constitución Nacional me lo consagra. Si me deja terminar, yo le digo, y después me dice está bien o está mal, le parece bien o mal lo que le pregunto. Vamos como usted opina así, tiene todo el derecho, hay gente que tiene todo el derecho a opinar de otra forma. Ahora, eso implica que haya una grieta y que no se pueda sentarse a dialogar usted, no con él, digo, con otra persona, y que se mantenga la grieta y que el otro es un enemigo. No, la grieta la propone el ministro de Cultura, que siendo ministro de Cultura no se quiere sentar con dos próceres del cine argentino como son Luis Puenzo y Fernando Solanas. ¿Usted lo sabía eso? Ahora le pregunto yo a usted. No, no sabía. ¿No lo sabía? Bueno, véalo, está el tape, está en Facebook, está en todos lados. Lo hace el programa de María O'Donnell, tu pariente, ¿no? Sobrina, en La Nación. ¿Vos lo viste, Pacho? Querida sobrina. Tu querida sobrina. Romano, o sea que vos pensás Puede que... decirme Gerardo, Marcelo. Gerardo,
¿Vos pensás que la grieta, el modelo económico que lleva adelante Macri, profundiza la grieta, digamos, entre pobres y ricos? O sea, es un poco esa tu idea. Y sí, si se sacan las retenciones a los ojeros, se sacan las retenciones a las mineras y se transfiere lo que tenemos para la cultura a manos de las multinacionales, de Netflix, de Google, de Yahoo, de todos los licenciatarios de cable que ahora van a ver afectado el gravamen del Inca, naturalmente que sí. Es un gran transferencista. Y cabe el neologismo. Pero y desde la otra vereda, miremos para atrás, sí, lo que hizo Cristina o Néstor, ¿no fue también un negocio político, digamos, armar una grieta, el que no opinaban como ellos o como vos es un enemigo? Siempre que los gobiernos, como vos o Marcelo decían hace un rato, siempre que los gobiernos afectan intereses del establishment, se genera una grieta, porque hay un montón de gente colada detrás de esa estratificación de la sociedad en la que tienen intereses que cuidar. Ustedes trabajan para un holding mediático. ¿Ustedes sabían que Clarín se va a ver beneficiado porque es licenciataria de cable y de señales que van a ver beneficiadas si no tienen que pagar el gravamen del 0.5% de los ingresos por publicidad? Ahora, Gerardo... Pero no respondiste lo que yo te pregunté. ¿Cómo si que no? El negocio de Cristina y de Néstor, el negocio político, no fue Cristina es una chorra, hija de puta, y Néstor se murió. Listo, ya está. Terminemos con el pasado. Hablemos del choreo al Inca hoy. Claro. Hablemos de que se cierra Dálmine Campana hoy. Te quería preguntar con respecto al Inca, esto que vos planteás, esta eliminación de ese impuesto que es un presupuesto... 17741, ley. Un presupuesto que permite después financiar el cine o se establece. ¿Vos pensás que eso se va a eliminar? Porque lo que... A ver, después le vamos a preguntar a Beluto, pero bueno, como sí, pero cuando yo termine y me vaya. No, por sí, eso. Pero no tengas miedo. Como quedamos no cruzarnos, no te vamos a cruzar. Nosotros cumplimos la palabra. Pero vos pensás que, porque el gobierno, y creo que a Beluto también, después se vamos a preguntar, dijeron que eso no se va a eliminar. Pero si se recortaron 80 millones de los 200 del presupuesto. ¿Y por qué pidieron entonces al FIEL, a la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas? ¿Para qué le pidieron un dictamen, un asesoramiento respecto de este gravamen? Y el FIEL aconseja sacarlo. Claro, o sea que vos pensás... ¿Para qué le pido consejo a Pacho? ¿Qué te parece? ¿Mato a fulano? Claro, vos pensás que más allá de lo que dice el gobierno, va a avanzar en esa idea. Esa es tu convicción. Como le dijo Puenzo al ministro, yo creo que ha habido una actitud mafiosa por parte del doctor Feynman en el programa de Fantino, en la forma de presentar una denuncia contra un señor como Caseta, que Adrián Suárez, el gerente programador que me merece la mayor de las estimas, y Juan José Campanella, que es un laureadísimo y respetable director, y ambos conspicuos adherentes a las políticas oficiales de este gobierno, se han puesto en contra y han defendido a Caseta. O sea que ha habido lo que David Viñas llamaba una maficización del poder, una manera de ser mafiosos con ellos. Y salieron disparando. Sí, es así. O sea, vos pensás que el gobierno va a avanzar más allá que diga que no. No le crees, no le crees. Ya dijeron que no. Ya todo el arco, ya te digo, Suárez y Campanella dijeron que Caseta es honesto. Y que detrás de eso hay una maniobra y quieren defender el cine argentino. No hay cine argentino sin el fomento de la industria, sin el fomento cultural que implica el Inca. No lo hay, no lo puede haber. Y aún lo digo sabiendo que de alguna manera se ayuda a las grandes productoras cinematográficas, cuando en realidad el acento debería estar en los independentistas, en los operaprimistas y en los documentalistas. Eso es lo que habría que apoyar más el presupuesto del Inca. Pero correrlo con mafioso... Y además desconoce la ley. El Inca es un ente autárquico, se lo llevaron por delante. Es un triunviro. Tiene el Consejo Federal y la Asamblea. Ahora, además del presidente. Gerardo, ellos deciden. Así se ha intervenido de facto el Inca. Gerardo, vos digamos, fuiste muy duro con Cristina, tu definición de recién, y dijiste, y Néstor murió. O sea, tenemos que esperar a que Cristina... que con los jueces que tenemos y con las leyes que tenemos, se termine los juicios y que haya una condena. En los juicios en serio, no en los juicios por dólar futuro, porque eso es para reírse un rato. Y primero tendríamos que ver qué pasa con los funcionarios que devaluaron e hicieron el negocio con el dólar futuro, como ustedes lo saben, ¿no? Claro, pero te quería preguntar esto. Vos viste que el gobierno
esta es una opinión personal, ¿no? Porque por ahí Abeluto no utiliza a Cristina en el sentido de que confronta con Cristina porque dice esto me conviene electoralmente para octubre. O sea, yo soy el cambio, Cristina es el pasado. Y hasta dicen que les conviene... Y esto profundiza la grieta. Esto parece... Algunos analistas dicen que convendría que Cristina se presente, que es funcional a Macri, digamos. Claro, ¿Y vos qué opinás? ¿Vos qué pensás? No, yo no soy un simple, un humilde actor. No, la verdad es que no tengo conocimientos, no pertenezco a ninguna agrupación, no soy de la Cámpora, no soy kirchnerista. ¿Y qué sos? Peronista, argentino, un ciudadano libre. Bueno, vos fijate comprometido. Que muchos peronistas, el Pichetto es el ejemplo, que fue el presidente del bloque, dice, yo soy peronista, entonces fui peronista de Perón, peronista de Menem, peronista de Duhalde. Peronista de la tendencia más que de Perón. Vos también sos Yo peronista. me fui de la plaza el día que Perón nos echó. Pero vos sos peronista del que gobierne. Si sos peronista del que, a ver, si gobierna un presidente peronista de cualquier signo que vayan pasando los años, vos te encolumnás. Porque, por ejemplo, el delincuente de Menem no fue peronista nunca. Usó el peronismo para acceder al poder fraudulentamente. Pero los actores se acercaron, ¿o no te acercaste vos? Tenían esperanza de Menem. No. Ese spot publicitario que mandó Leuco al frente en su programa es un spot que se grabó antes de las elecciones. Después que Menem le ganó a Cafiero, cuando nosotros, ni Dolina que está en el spot, ni Laplace que está en el spot, ni Marilina ni yo, sabíamos que Menem era un traidor. O sea, no sos prometía la verticalista. revolución productiva y desmanteló el país. No sos verticalista en el peronismo. No soy verticalista en nada. No tengo obediencia de vida en nada. Sos romanista, digamos. Y como todos deberíamos ser fieles a nosotros mismos, a nuestros sentimientos. Gerardo, espera un segundo. Queríamos preguntar, Pacho, lo de la grieta, ¿es una cosa de ahora o toda la vida en la historia argentina hubo grieta? Toda la vida hubo grieta. O sea, la historia argentina es una historia de grietas. Por ejemplo, grieta, por supuesto, entre originarios y conquistadores. Luego hay una grieta muy interesante y poco conocida que se produce entre los dueños de tierras, de las tierras que había repartido Garay, y los contrabandistas, porque Buenos Aires fue originariamente un puerto de contrabando. Entonces vinieron contrabandistas de todo el mundo y hubo una grieta muy seria entre los que vivían de la tierra y los que vivían del contrabando. Luego seguimos los que estaban a favor del comercio libre o del comercio con la metrópoli. Luego aparecieron, por supuesto, los bandos después de la Revolución, unitarios y federales, centralistas y federales, una grieta que no se ha cerrado para nada y que yo creo que es una huella de muchas de las grietas posteriores, ¿no es cierto? O sea, siempre ha habido grietas. La grieta actual... Claro, ¿y ahora cómo lo ves vos? Yo lo veo que es una grieta que está incentivada. O sea, porque tanto el kirchnerismo como el macrismo juegan a ganar las elecciones de octubre en función del voto miedo o el voto rechazo. Ajá. Entonces, en estos momentos, la palabra ha dejado de ser una palabra. La palabra no vale nada. Pero, Pacho, el son voto miedo... proyectiles. Yo Las se lo palabras escuché son decir proyectiles. a Alfonsín, a Menem, se lo escuché decir a De la Rúa, se lo escuché decir a Kirchner y se lo escuché decir a Cristina, por lo menos el retorno a la democracia, que cuando yo empecé a trabajar, se lo escuché decir a todo, usar el voto miedo. Claro, ahora tiene otro calificativo, ¿no? ¿Perdón? Que tiene otro calificativo el voto miedo. Pero siempre los presidentes han utilizado el voto miedo cuando hay... La famosa polarización. Sí, pero ¿no? ahora es muy marcado, ¿no? Verdaderamente los dos bandos no tienen consideración de sus propios méritos y en realidad están jugando a que se vote en función del rechazo o del miedo, ¿no? Pero acá yo quiero decir algo, yo soy optimista. Sí. Yo creo que las situaciones de desequilibrio, casi biológicamente, buscan su equilibrio. En ese sentido, yo creo que justamente este tema de la grieta, que es bastante desagradable y bastante poco elogiable, está produciendo un campo intermedio entre los desilusionados de un lado y los desilusionados de otro, que es un campo que crece claramente, es el campo de la gente que quiere otra cosa, que quiere el diálogo, que quiere una moderación, que quiere realmente la posibilidad de conversar. Por ejemplo, el tema del ejemplo de la crisis del cine es claramente un conflicto que cae en la grieta, ¿no es cierto? Y es muy difícil, de alguna manera, conversar a partir de ahí. En ese sentido, yo tengo bastante esperanza en que la grieta se va a ir resolviendo a partir de esta cantidad de gente que está buscando otra cosa
y que más que el campo de independientes, podríamos decir, tendríamos que llamar al campo de los desilusionados, o del campo de los esperanzados en un cambio. Los que fomentan la grieta, digamos, los dos extremos, ¿son muchos o son pocos? No, bueno, son muy poderosos, digamos, ¿no? Son muy poderosos. Son pocos pero poderosos. Están manejando de alguna manera como cabezas y como manera los dos sectores, ¿no? ¿Y a vos cómo viste el tema de Macri? O sea, porque mucha gente votó a Macri precisamente para terminar con el tema de la grieta. O sea, reiteramos, pensar distinto está fabuloso, discutir está fabuloso. Lo que esta grieta tiene es la violencia de descalificar al otro, porque piense distinto, ¿no? ¿Vos pensás que Macri no está cumpliendo con esa idea que hizo en campaña de, bueno, vamos a tratar de superar esta división? No, yo creo que el análisis de la realidad política, posiblemente equivocado, o por lo menos yo creo que no es la mejor, lo ha convencido a él y a sus asesores de que lo mejor que le puede pasar es que aumentar el rechazo a Cristina. O sea, aprovechar, por ejemplo, evidentemente las muestras de corrupción, ¿no es cierto?, que lamentablemente tiñeron un gobierno que tuvo cosas muy buenas, como el de Cristina, aumentarlas en función de verdaderamente promocionarlas prácticamente, que existieron, no estoy diciendo que no existieron, existieron, para de esa manera lo que consideran que es la posibilidad de más éxito en las elecciones de octubre, ¿no? Pacho, ya vamos a volver. Queremos terminar la nota con Gerardo. Yo empecé diciéndote, pensando que desde la cultura se podía empezar a cerrar la grieta, por lo que me dijiste no, pero vos, digamos, ¿querés que se cierre la grieta o decís, no, yo vivo fantástico en este país con grieta? No, ¿cómo voy a vivir fantástico? No, quiero que se cierre la grieta y pienso como todo, suscribo todo lo que dijo Pacho. Y deseo, ¿por dónde empezarías? Y a pesar de todo lo que digo, deseo, y tengo que seguir teniendo esperanza porque quedan 3 años de gobierno, 2 años y un poco largo, y la verdad es que no quiero que dejen el tendal, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo cultural, que no se acabe el cine argentino. No, soy actor. A propósito de cine, la televisión, telenovelas turcas, cine se está afectando el presupuesto. Yo tengo que invitar al lugar donde me refugio, que es el teatro, a que la gente vea a un judío común y corriente, que lo hago en el Teatro Chacarerian del barrio de Palermo. Perdónenme que les el teatro dice que, contrariamente a la contramano del país, está empezando a vivir un buen momento. No, el teatro va como el culo, perdónenme que use la palabra, pero hay una obra que se llama Como el culo, que se da en el Teatro Tabarís. Bueno, así anda el teatro, como la obra como el culo. O sea cayó, que lo que dicen cayó mucho los espectadores. Pero ustedes son periodistas. En Mar del Plata hubo una merma del 35-40%. Hubo 5 o 6 teatros comerciales que no abrieron. Y acá hay una preocupación inmensa. Y lo que anda mejor, sí puede ser que quieran decirme eso, es el teatro alternativo, no comercial, el off o el teatro independiente, que es lo que yo hago. Entonces, vos decís que los productores, cuando dicen que Carlito Rottenberg es el principal productor, el Rey Midas, a las puteadas. Pero bueno, tampoco lo dice mucho porque quieren que la gente vaya, ¿no? O sea, por ahí lo dice en reuniones. Rottenberg dice la verdad, no anda con esas especulaciones de ocultar que hubo un terremoto para que no vengan los turistas. Sí. Bueno, vos viste que cuando es la temporada siempre dicen el fabuloso, fabuloso y muchas veces no, de la pasada no has leído ninguna de las notas que hizo Rottenberg. No, se las vi, sé que eso quédate tranquilo, que lo sé y lo dimos muchas veces acá. Te hago una última pregunta. Vos entonces, ¿cuál es tu perspectiva de gobierno? Viste que Macri mañana está con Trump, ¿cómo lo ves al gobierno de Macri? Vos decís, tengo esperanza, pero ¿cómo lo ves hoy, tal como está? Y yo veo que no está cumpliendo lo que prometió. Prometió el 82% móvil, prometió sacar ganancias, prometió no sacar fútbol para todos. Prometió, te puedo hacer una lista larguísima de cosas que prometió y que no. Prometió cerrar la grieta, la grieta. Pacho, a propósito de lo que dice Gerardo Romano, las futuras generaciones de estudiantes, ¿qué van a estudiar? ¿Historia argentina con 2 libros? ¿Los que escriben de un lado de la grieta y los que escriben del otro? Si hay una grieta en el campo de la historia, si hubiera realmente la posibilidad por parte de la historia instalada, de la historia liberal, la historia que siempre nos han enseñado, que nos han contado, si realmente tuvieran la posibilidad de dialogar y de debatir con los que planteamos una historia nacional, popular, federal, iberoamericana,
sería un solo libro. Lo que pasa es que realmente tienen una actitud extraordinariamente defensiva, ¿no? Como si cuestionar realmente las bases de la historia. O sea, reivindicar ciertos personajes, volver a iluminar ciertas oscuridades, etcétera, fuera un pecado muy grave, ¿no? Mi amigo Abeluto, a quien realmente yo aprecio, hace tiempo él ha sido editor de varios libros míos, pero seguramente va a tener que responder por alguna de sus primeras medidas, que fue la clausura del Instituto Dorrego, del Instituto de Revisionismo Histórico, Manuel Dorrego, que creo que más allá de que funcionara bien o mal, era un instituto el único instituto dentro de todos los institutos nacionales que defendía una posición histórica distinta, alternativa, pero no contraria. Lo que realmente hace falta para poder estar en un solo libro, una actitud de la historiografía que ha sido el pensamiento único desde siempre, la posibilidad de realmente aceptar el debate y aceptar que algunas cosas deben ser modificadas, que algunas cosas deben ser incorporadas. Bien, Pacho, gracias. Gerardo. Muchas gracias. Mil gracias por venir. Muchas gracias. Una sola cosa quería acotar. Sí. Coincido, suscribo todo lo que dice Pacho, lo que habla de la grieta, que es histórica y vino a lo largo del tiempo. Pero quiero recalcar un detalle. Siempre la derecha fue asesina y aportó a ahondar la grieta desde un lugar muy criminal. Yo estuve en la Plaza de Mayo el 16 de junio a mediodía, el 16 de junio del 55, en que fue Guernica, pero no por la aviación alemana e italiana, por la propia aviación naval argentina contra nuestro pueblo. Como ejército de ocupación lo bombardeó y ametralló, y murieron 600 personas. Yo lo vi con mis propios ojos siendo un chico de 9 años. Gracias, Gerardo. Gracias, no, Gerardo. Gracias por estar acá. Bueno, cumplimos, ¿viste? Dios ilumine al ministro Abeluto y ojalá cumpla su palabra. Bueno, ministro, lo escuchó a Gerardo. Muy duro. A ver, en mi visión sobre esto, y trataba de pensar en la gente que está viendo el programa, ¿no? Y en lo que escuchamos. No se van a afectar los fondos del cine. Queremos que haya más cine en la Argentina. Queremos que la plata que va al cine, que es mucha, llegue al cine porque el cine da trabajo, porque el cine da identidad, porque el cine nos representa en el mundo, porque el cine es una industria. Digo, nos importa mucho el cine. Tanto nos importa, Marcelo, Edgardo, que no queremos que se roben la plata. Tan simple como eso. Y queremos que el Instituto del Cine, que ustedes lo saben bien, porque desde hace años que se habla del Instituto del Cine argentino como un lugar opaco, donde había cosas muy poco claras, nosotros lo que queremos es dejar un Instituto del Cine mejor que el que encontramos. Porque ¿para qué estamos acá? ¿Para qué una generación nueva llega al poder? ¿Por qué un sector mayoritario de la sociedad avala a un sector político para que llegue? Para cambiar las cosas. Para cambiar, para no seguir teniendo el destino decadente que algunos del actores país. Dicen, bueno, ver para creer, ¿no? Lo que ustedes prometen. A ver, pero en la práctica. No tengo, miren, cuando Mauricio Macri llegó al gobierno de la ciudad, decían que íbamos a privatizar el Teatro Colón. No solo no se lo privatizó, se lo puso en valor y hoy cualquier ciudadano aquí porteño o de nuestro país que lo visite va a encontrar que el Teatro Colón de hoy es mejor que el Teatro Colón que encontró Mauricio Macri. Cuando asumimos en el Ministerio de Cultura, hubo quienes decían que nosotros íbamos a utilizar la Biblioteca Nacional, los salones de la biblioteca, los íbamos a alquilar para casamientos. Yo lo leí. No pasó. La Biblioteca Nacional está dirigida por una figura de prestigio internacional como es Alberto Mangel, tiene muestras, actividades, está mejorando su desempeño como biblioteca día a día, recibe donaciones de manuscritos de escritores importantísimos de nuestro país. Funciona. Ahora, por supuesto, digo que hay que ver para creer. Ahora, también... Tienen desconfianza. Pero, a ver, yo respeto todas las posiciones, yo entiendo las frustraciones de muchos, entiendo la frustración de los argentinos que venimos de hace años, donde nos contaban un cuento y al final el cuento terminaba, la realidad terminaba contrastándose con ese cuento. Ahora, nosotros hicimos un cambio muy importante en materia cultural, que es que decimos la verdad. Y ustedes lo saben, el gobierno anterior, por ejemplo, cuando tenía que enfrentarse a los números de la inflación, a los números de la pobreza, dibujaba. Se inventaba un termómetro que le daba la temperatura que quería, o se inventaba un reloj que le decía la hora que prefería que fuera. Nosotros, en cambio, decimos la verdad. A veces esa verdad es dura, por supuesto,
pero la verdad, sin dudas, es el primer paso para transformar la realidad. Ahora, esto que dijo Gerardo, ¿no? Pino y Puenzo, te pidieron una entrevista. No es, digo, por supuesto que yo estoy dispuesto a hablar con Pino, con Puenzo. Me reuní con 9 entidades del cine hace pocos días. Los recibí en mi despacho, junto al presidente del Instituto Nacional del Cine. Hablo con todo aquel que tenga interés en hablar. Es muy transparente la cuestión. Digo, hay un presupuesto que está garantizado por ley. Por ley. El otro día dijeron que nosotros le queríamos cobrar las entradas a los museos, a los niños y a los viejitos. Eso, ¿en qué cabeza cabe? Hay que tener muy mala... ¿Eso de Está dónde claro que eso sale? fue un ¿Kirchnerismo? grave error. Yo creo que sale del prejuicio, sale de la mentalidad. Si yo creo, el prejuicio, el diccionario es muy claro, dice, es una emoción terca sobre algo que se conoce mal. El prejuicio es una construcción emocional. Yo estoy convencido que ustedes son de tal manera y es una emoción, es terca. Por más que, ahora cuando nos encontramos personalmente, resulta que ustedes son personas normales, que podemos tener diferencias, matices, puntos de vista distintos, experiencia distinta, biografías diferentes. Pero en cualquier caso, el prejuicio es enormemente peligroso. Abeluto, entonces ¿es más difícil empezar a cerrar la grieta desde el mundo de la cultura? No, les doy otro ejemplo. La semana pasada estuve en Posadas. Nos reunimos todos los ministros de cultura del país, de todas las provincias. Allí hay peronistas de diversas familias, radicales, del PRO, de Cambiemos, de partidos provinciales. Nos pusimos de acuerdo muy fácil, porque en el final de nuestra visión, que es que la gente tenga más acceso a la cultura, que los artistas tengan más trabajo, que la producción cultural argentina sea más conocida en el mundo, estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Entonces, ahora, si yo me paro y digo, estos señores en realidad dicen que quieren esto, pero en el fondo lo que quieren es exactamente lo opuesto, y ahí es muy difícil ponernos de acuerdo, porque hay un estado de sospecha preliminar. Entonces, yo creo que Romano cree lo que está diciendo, como creo que Apacho, a quien conozco y aprecio, también piensa que estuvo mal cerrar el Instituto Dorrego. Y la verdad es que yo creo que el Instituto Dorrego, por ejemplo, por un caso, se cerró porque el Estado no puede priorizar una versión de la historia sobre todas las otras. Tiene que, al contrario, generar el diálogo entre todas las versiones de la historia. Porque nosotros, Bueno, yo como claro, vos decías, y yo estoy muy de acuerdo con eso, no podemos tener tantos libros de historia, digamos, tantas versiones de nuestro pasado. Tenemos un pasado, tenemos la obligación de estudiarlo, tenemos la obligación de conocerlo, en sus cosas buenas, en sus luces y sus sombras, pero es todo el pasado. Y tampoco la historia se trata de reivindicar este pedacito que a mí me gusta contra este pedacito que no me gusta. Nuestra historia, nuestro pasado tiene otro problema, que es que muchas veces nos ancla en una visión que nos impide salir adelante. A mí me importa, no es que la gente se acerca a esta cuestión de la grieta por una cuestión de miedo. Al contrario, se acerca por una cuestión de esperanza, por una cuestión de ver que la Argentina, por primera vez en mucho tiempo, por primera vez en muchos años, encuentra personas que no vienen de la política, personas que establecen un compromiso diferente, personas que intentan construir una realidad social nueva, contemporánea, que tenga que ver con esta época, no con volver a ninguno de nuestros pasados. No tenemos un pasado bueno, no tenemos un pasado al cual volver, y además, si quisiéramos volver al pasado, no podríamos hacerlo, porque Ahora, prácticamente es imposible. Pablo, ¿y por qué, digamos, estamos hablando de la grieta? Parece que a nivel de actores, a nivel cultural, la grieta es donde más, por lo menos, se manifiesta. Yo creo que es un ámbito, sin dudas, donde hay mucha emoción, hay mucha sensibilidad, hay mucho talento también. Yo también me gusta el cine, también me gusta el trabajo de nuestros actores. Digo, también me gustan nuestros escritores y también leo nuestros intelectuales. Digo, y he publicado muchos de ellos trabajando en editoriales. Ahora bien, creo que lo que sí hay muchas veces es construir un enemigo imaginario. Una suerte de monstruo que anda por ahí, por el mundo, cobrándole entradas a los niños o quitándole beneficios a los jubilados. Y eso es funcional a una lógica, a una lógica personal. Relato, vos? Claro, hay una cuestión, hay una norma ética para mí que es muy importante y que muchos de nosotros tratamos de cumplir siempre. La verdadera ética es pensar en contra de uno mismo.
A mí me gustaría que cada uno de los que hoy nos está mirando y de los actores que han sido tan críticos, reflexionara y pudiera poner en cuestión sus propias ideas. Y pensar si efectivamente hubo en algún momento a lo largo de estas semanas alguna evidencia de que iba a ocurrir esa pesadilla que parecía anunciada. Y la verdad es que no hubo ninguna. Entonces, hagamos un ejercicio todos de reflexionar en contra de nuestras certezas. Pablo, la pregunta es esta, porque yendo al tema del Inca, ¿no? Que se instaló claro. cuando se salió Caseta, se dijo por hechos de corrupción. No, jamás dije yo que fue por hecho Y de después corrupción. se cambió y dijo, bueno, no actuó de manera... ¿Por qué lo echaron a Caseta? ¿Cuál es el...? Nosotros teníamos un plan... Caseta lo nombraron ustedes mismos hace 14 meses, ¿no? Sí. A ver, quedó, yo no lo conozco, o sea que no puedo opinar mejor en contra, pero quedó por la excusa que dieron ustedes como un inútil. No, a ver, no creo que sea un inútil en absoluto. Creo que no fue con la velocidad que el presidente y la sociedad nos está exigiendo en relación a la transparencia que está exigiendo la administración del Estado, no fue con la velocidad que nosotros estábamos esperando. Y a su vez había bolsones de irregularidades dentro del instituto que vienen de muchísimos años que había que enfrentar. Entonces, yo creo que Alejandro Caseta es un hombre muy respetable, es muy conocido en el ambiente del cine, un gran productor de películas, pero creo que lo que la sociedad nos está pidiendo es que cuidemos su plata, que cuidemos la plata de los argentinos, porque el Instituto del Cine a los argentinos les cuesta muchísimo dinero y tenemos la responsabilidad, los funcionarios, de que cuando hay irregularidades, presentarnos rápidamente ante la Oficina Anticorrupción para que tome las medidas que hay que tomar. Tenemos la obligación de que los fondos que van al cine lleguen efectivamente al cine y sirvan para dar trabajo a directores, guionistas, artistas, productores, técnicos. Digo, ese es nuestro compromiso. Entonces, yo no puedo entender, salvo que sea desde una cierta deshonestidad intelectual o desde una cierta ignorancia, cualquiera de las dos posibilidades vale, que alguien piense que cuando uno lo que quiere es que el Inca sea transparente, una cuenta pendiente de la Argentina desde hace décadas, considere que esa decisión política, que es una decisión política que emana de la propia sociedad y a la cual los funcionarios estamos obligados, en lugar de ver eso, vea que nosotros lo que queremos es desfinanciar el cine argentino. No Pablo, queremos a ver, desfinanciarlo. hay mucha repercusión en redes sociales, ¿no, Marina? No, es un día muy caliente hoy en redes sociales. Una de las preguntas, Abeluto recién se refería a esta cuestión de los actores. Venimos hablando del Inca. Ya dijo qué le diría a esos actores, este llamado a la reflexión, pero hacía el punto recién. ¿Qué piensa que pasó con los actores que participaron de esta campaña en la que le reclamaban a usted por el financiamiento del cine? ¿Cree que hubo desconocimiento o cree que hubo una intención deliberada? Según lo que decía usted recién, ¿por qué cree que participaron estos actores en este video? Yo creo que hay un poco de todo. Hay ignorancia en algunos casos, probablemente haya mala fe en alguno. En otros casos puede haber también la idea de construir al monstruo que viene a destruir la cultura. Nosotros venimos a hacer más cultura, no menos cultura. Nosotros queremos que más argentinos tengan acceso a la cultura de los argentinos. Y lo que creo es que para muchos sectores es funcional la idea de un gobierno que no le interesa la cultura, que no le interesan los libros, que no le interesa el cine, que no le interesa el teatro. Nosotros, cuando digo nosotros, no digo nosotros el gobierno, nosotros los argentinos invertimos miles de millones todos los años de nuestro presupuesto nacional en nuestras instituciones culturales. Mi obligación es que esas instituciones funcionen de un modo transparente para que los recursos lleguen y nos permitan hacer muchas cosas en un momento, sin dudas, como es este, donde tenemos el problema del déficit, donde tenemos el problema de la pobreza. Hoy estuve en Gleu, con Carlos Regazzoni, en un centro cultural que se llama Gringo Viejo. En Gleu, fuera del centro, en la periferia, estuvimos cantando con unos 60 jubilados. Yo no sé a quién votan, ni me importa a quién votan. Digo, acabamos de designar por primera vez en muchísimos años, y creo que por primera vez en la historia, 11 directores de museos nacionales por concurso. Por concurso, cargos políticos que en lugar de elegir al amigo del funcionario o al acomodado de turno, elegimos en función de antecedentes y proyectos. Marina, sí. No, si se reuniría con estos actores que participaron, si está dispuesto, estamos hablando de Grieta, a juntarse con esta gente que le hizo el reclamo respecto del presupuesto del cine. Por supuesto que sí.
Y por supuesto que no solamente me reuniría, me he reunido muchísimas veces con personas que no piensan como yo, porque el sistema de convivencia en una sociedad democrática requiere que nos juntemos a conversar con las personas que no piensan como nosotros. Eso, por lo tanto, sean actores, sean escritores, sean del mundo de la cultura, sean simples ciudadanos. Lo hago permanentemente. Roberto Frenkel. Roberto Frenkel, estamos hablando de la grieta. De la grieta, porque yo digo, escucho, a ver, ustedes dos se van a entender mejor hablando de temas técnicos de la economía, pero yo escucho como que de la grieta hay economista de un lado y economista del otro. Y pintan dos realidades tan diferentes de la Argentina que uno tiene idea de dónde está parado. Sí, pero esa no es una grieta como la que hay en la sociedad entre kirchneristas y antikirchneristas. Es una grieta más bien entre economistas con más experiencia en la historia argentina y economistas que están descubriendo cómo... Le van a saltar a yugular los economistas más jóvenes. No, pero fíjese, gente que ha opinado siempre muy distinto, como Broda, yo, Carlos Rodríguez y otros economistas con Sí, más posiciones calle divergentes. en la Argentina, digamos, ven con cierto dudas de lo que está ocurriendo y la forma que se están manejando las cosas, ¿no? ¿Va bien o va mal? Bueno, va regular, digamos. Va regular en el sentido que se eligió un camino por el cual no puede ir muy bien. Entonces va más o menos. ¿Eh? Lo puedo decir Hubo un así. error de camino, digamos. Hubo un error de entrada, ¿Qué lo es vengo ese diciendo camino? hace tiempo. Y bueno, la idea de que vos podías devaluar de 10 a 15 sin que se acelerara la inflación y generar una recesión. Eso es una idea equivocada de entrada. Eso le hizo decir a María Eugenia Vidal al presidente Macri que en 6 meses la inflación iba a bajar porque se tomaba control de la oferta monetaria del Banco Central y eso no ocurrió. Entonces fíjese que ahora dicen, no, bueno, se eligió una reducción demasiado drástica de la inflación. Los propios Fondos Monetarios dice, los países que eligieron, partieron de inflaciones del orden de 30 a 40%, les llevó 10 años bajar la inflación. Y acá se quiere pasar de la inflación alta a la de 17% en 2 años, en un año, digamos. No es así porque cuando en realidad cuando se planteó la meta de 12-17, se creía que iba a haber 25 el año pasado. Claro. O sea, fue, claro, y que iba a haber reactivación, y que el segundo semestre iba a haber reactivación, y que la inflación iba a bajar drásticamente, como dijo el presidente, y entonces ahí se puso la meta de 17 para el segundo año. Ahora, Frenkel, yo Contrastada escuché- con 40, que fue el primer año, claro, ahí sí es una baja muy fuerte, ¿no? Con Marcelo escuchamos aquí en A Dos Voces a economistas decir el año pasado, no, un año electoral. Cada vez que hay un año electoral en la Argentina, el crecimiento es importante, va a superar el 3%. Y la verdad que las perspectivas de crecimiento en este año electoral, que ya llevamos 4 meses, son bajas. Sí, vamos a crecer, estamos aumentando muy poquito. INDEC dio la cifra de febrero del índice, el estimador mensual de actividad económica, y estamos en febrero un 0,3% más alto que el último trimestre del año pasado. O sea, podemos tener este primer trimestre, digamos, 0,5. Si eso se mantiene, da 2 en 3 puntas y un poquito más de 1 en el año. O sea, es muy poco. ¿Eso Es lo muy siente, poco, lo no se siente va a la sentir, gente? va a ser poco sensible. Particularmente en el Gran Buenos Aires, porque si bien está reactivando lentamente la economía, el Gran Buenos Aires está en recesión, porque la industria está en recesión. Entonces tenemos un país ahora más complejo, porque el campo, algunas actividades del interior están creciendo rápidamente, la pesca, y sin embargo la industria sigue en recesión. Entonces la industria es la gran proveedora de empleo en el Gran Buenos Aires, y los servicios obviamente, pero los servicios privados dependen mucho del empleo en la actividad industrial. Entonces, Claro, y del consumo. Ahora, el consumo, digamos, me llamó la atención que Cámara de Supermercados, digamos, en INDEC dijo en febrero cayó el consumo, en el supermercado, en shopping. Sí, sí. Y la Cámara de Supermercados dijo que en marzo había caído un 5,5%. ¿Esto que es por una caída de poder de compra de la gente? No, porque, bueno, ¿contra cuándo, digamos? Contra el año Claro. pasado, que ya había caído, ¿no? Claro, pero en realidad el peor momento del salario fue a mediados del año pasado. Ahí el salario con realización al octubre de 2015, Sí. que es un buen punto de partida porque ya en noviembre hubo efectos de la expectativa de devaluación. En octubre todavía no, entonces había caído casi 10% el salario real. 10% de caída del salario real
es una cifra muy importante. Pero el segundo semestre subió. Promedio de salario registrado, que son los que importan para los costos, vino subiendo 3% por mes en el segundo semestre del año pasado hasta enero de este año, que es la última cifra que tenemos. Y la inflación durante ese periodo fue más baja que 13. Quiere decir, el salario real se recuperó. ¿Y por qué no aumenta el consumo? Bueno, aumenta con respecto a lo que fue la caída de 2,3% del producto que tuvimos el año pasado. Ahora estamos reactivando. Aumenta lentamente. O sea, y heterogéneamente. ¿Aumenta dónde, por ejemplo? En los productos dolarizados, los que tienen mucho insumo importado, ¿no? Electrónica, televisores, autos. Hubo un boom de venta de autos. ¿Por qué se vende tanto auto? Y porque en términos relativos, como el auto es 70% dólares, 70% importado, está más barato en términos relativos que, digamos, la carne. O sea, auto en carne hoy es conviene es barato. auto, parece raro. Pero se ha comprado mucho auto. Sí. Y entonces, bueno, pero también es porque como está dolarizado, el dólar está atrasado y mucha gente que tiene cierto poder adquisitivo y conoce esto porque lo vivió, dice, bueno, ahora compremos auto que me conviene. Sí, o que no llega al departamento, entonces compra el auto porque piensa que un poco es un bien de inversión. ¿No es cierto? Cuando en realidad es una fuente de gasto importante. Pero mucha gente lo toma como que tiene precio de reventa. Pero bueno, ese consumo aumentó. Y otros consumos han bajado. Entonces, y hay gente que tiene Frenkel un mango, tiene capacidad de ahorro importante y dice, yo en vez de comprar algo, pongo un plazo fijo, compro un Levac. Levac ahora. Usted escucha gente joven ya hablando de los Levac, que dice, che, no, yo no, ni $2. Bueno, no, porque es lo que el plazo fijo está dando 19, 20%. Y la Levac está dando casi 25%. Entonces, esa linda diferencia que hacen los bancos, toman depósitos y lo ponen bien seguro en Levac. Entonces el público dice, bueno, yo también. ¿Y eso no crea recesión? Bueno, esa es la idea, ¿no? La idea, este asunto del inflation targeting, de la meta de inflación, la idea es que cuando la inflación no baja como uno quiere, o se acelera, o como en el caso nuestro, recibió el impacto de los aumentos de tarifas y sube, entonces sube la tasa de interés para que aumente lo que se llama la brecha del producto, o sea, que haya menos actividad, recesión, pero no digamos recesión, menos actividad respecto a la capacidad de producción o que aumente el desempleo. Y eso hace que los costos no suban tanto y desacelera la inflación. O sea, ese es el esquema. Ahora, o sea, cuando en Argentina, sube... pero fíjate que en Argentina no genera tanta recesión como sería en un país como Chile, que tiene más de 100% del producto en crédito. Acá el crédito es 13% del producto, no pasa nada. Entonces, ese amperímetro lo mueve poquito, no es muy recesivo el aumento de la tasa de interés. Pero opera mucho sobre el dólar, porque la gente ahorra en dólares o Levacs o ladrillo. Como el ladrillo por ahora no da todavía, entonces se pasa entre Levac y dólares. Eso es lo que está ocurriendo, por eso el dólar cae Pero la suba de la tasa de interés es recesiva en algún punto, porque ahora desde el gobierno están inventando la teoría de que estimulante no es contractiva. O sea, si alguien piensa, bueno, me compro el auto ahora o lo compro más adelante, dice, no, mirá, si el dólar sigue estable o cayendo y la Levac me da 24.75, pongo en Levac unos meses y después me compro el auto con ventaja porque voy a tener más plata. ¿Se entiende? Claro, en ese sentido, claro, hace caer las ventas, obviamente. Ahora, Frenkel, si uno devalúa en este país, sabemos lo que origina. Cada vez que se devalúa, el que se perjudica es el que menos tiene. Digamos, porque yo los escucho a los economistas, todo habla del dólar retrasado. Siempre me preguntás lo mismo. Y sí, yo pero siempre te lo vuelvo a contar. Sí, pero efectivamente. Es así. Por eso una porque el crítica tipo que va y tiene que cargar, de acuerdo. vive del mango, le devalúan y suben todos los precios. De acuerdo, pero resulta que... y cada vez más pobre. Pero nosotros podríamos, imagínense... Vio que lo hice Tamal. El dólar barato es re popular, porque uno vea, vas a Chile y te compras cosas baratas, ¿no es cierto? Los autos están más baratos, los salarios en dólares suben. Todo. El problema es que eso está pasando porque estamos tomando deuda externa al 6,5% al año. Esa deuda que tomamos para financiar el déficit fiscal, la gente la gasta en turismo en el exterior o se compra dólares para guardar, porque el récord, la fuga de capitales, como se la llamaba antes, o sea, la compra de activos en dólares por parte de los argentinos, y también las importaciones, las que se permiten,
si se abriera la economía, nos inundaríamos de importaciones. Se mantiene una economía relativamente protegida, muy cerrada, porque no somos competitivos. Entonces, claro, si imprimiéramos dólares, los argentinos seríamos enormemente felices. El problema es que no imprimimos dólares. Y si tomamos dólares prestados, lo vamos a tener que pagar después con dólares. Roberto, dejamos pendiente 2 o 3 temas. Porque a las 11 tengo que tener una bomba. No, yo no. No. Es inocente. Quiero saber si la pauta de inflación, digamos, la política del Banco Central, que parece el superministro, el que no quería Macri, es consistente, si esto con un déficit fiscal que aparentemente es más alto que el de Kicillof, cierra o hay que agarrarse las mesas y agarrarse fuerte para dentro de unos meses, pero en un ratito, ¿puede ser? Ya venimos. Yo no quería interrumpir, pero son ya 2 minutos, pasan de las 11 de la noche, momento de la bomba. Bueno, acá estamos, Marcelo. Ahí viene, claro, hay que esperar. Y sí, si no, que íbamos a dar la bomba y no... Bien, a ver, 2 personas, vamos a decir lo que dijimos antes, 2 personas de alta política, 2 personas elegidas por el pueblo, enfrentado y una intimación. Sí, claro, a ver... O sea, esta es bomba con bomba, es una bomba que anuncia una bomba. Alicia Kirchner tiene plazo hasta el 17 de mayo para empezar a solucionar los problemas serios que tiene Santa Cruz si quiere una ayuda, un refinanciamiento de la gran deuda que tiene el gobierno. ¿Sabes lo que 17 de mayo que le puso 17, Macri. Porque es el plazo que tiene para presentar el plan de el plan de ajuste de su economía para que le refinancie 7.500 millones de dólares. Pero ¿sabés lo que le dicen? No hay asistencia si no hay reforma. Y hay un tema que lo va a entender Frenkel porque tiene que ver mucho con la economía y hay otro sistema y hay otra cosa que tiene que ver con lo político. Porque vos viste que la economía ya imagino, tenés que ajustar, mirá, no tenés que gastar. Digo, es un clásico esto, mirá. ¿Qué tiene en el cuadernito que tiene que cumplir y traer el plan? Esto es lo que mañana Frigerio le va a presentar a Alicia Se reúne Kirchner. el ministro de Economía de Alicia Kirchner, se reúne con el secretario de Provincias del Ministerio del Interior. Entonces le va a decir, bueno, hay que traer acá un plan de reformulación de la economía del déficit en Santa Cruz, achicar el déficit. Y va a haber refinanciamiento, pero tiene que estar presentado ese plan. Mirá, ¿qué es lo que aspira? El plazo es 17 de mayo. Bien, o sea, tiene 2 semanas. Reducir el déficit. Congelar las contrataciones de empleos públicos. Que no tomen más gente. Claro, que Alicia Kirchner dicen que contrató más de 3.000 personas desde que claro, no que despidan, sino que no tomen más. ¿Viste que dijo Alicia Kirchner? No, congelamiento de las vacantes, reducir el déficit. Un plan de inversiones en infraestructura, porque dicen que en infraestructura, ¿te acordás los informes que hicimos nosotros? Le preguntan a Lázaro Báez, que hicieron con 2.200 millones de dólares, ¿no? Exactamente. Sanear las cajas de jubilaciones. Esto pasa, yo lo veo, agarrás ahora y lo llevás 10 años atrás en otras provincias y exactamente los problemas de todos los gobernadores. Equilibrar las cuentas, le dan un plazo, 2017-2019. Tiene que equilibrar, tiene que presentar un plan con todo esto. Le van a seguir ayudando a pagar el sueldo, pero después le descontan de la coparticipación. Ahora, Edgar, esto fue definido al máximo nivel por Mauricio Macri antes de viajar a Estados Unidos con Frigerio. Mauricio Macri, no es que Frigerio, es un funcionario de tercer nivel. Dijo, Santa Cruz, presentá tu plan. Esto es la parte económica. Ahora viene el otro y tema. la rebomba, porque esto me parece que va a generar mucho ruido porque le están exigiendo en este plazo también cambios políticos en la provincia. Sí, claro. A ver, un cambio fundamental que me da la impresión que para el gobierno no es negociable es que se acabe la ley de lemas en Santa Cruz. Fue este invento que hicieron para que pueda seguir gobernando el kirchnerismo. Porque, ¿qué pasó? Así fue la última elección. Había ganado Costa, y con la ley de lemas le sumaron los votos a Alicia Kirchner de Peralta y ganó. No te olvides que Máximo Kirchner quedó segundo en la elección para es la única provincia que está aplicando la ley de lemas. Sí, entonces, mira, después el tema también le cuestiona el tema de las colectoras, todo puede ser. Pero el tema de la ley de lemas es una obsesión de Mauricio Macri. Bomba, entonces, plazo, intimación a Alicia Kirchner de parte de Mauricio Macri, con plazo, tema económico y el tema político. El 17 de mayo tiene que presentarse sí, porque si no, no le refinancian la deuda. Ahora, tiene que hacer muchos deberes Alicia Kirchner. Vos fijate que ella es pícara.
porque Cristina y todo le dicen de todo al gobierno, pero ella siempre mantuvo un perfil un poco más bajo, porque negociaba, porque necesita plata, necesita pagar. Le paga a uno y deja de pagar a otro. Santa Cruz es la empleado. historia del despilfarro, ¿no? Sí, bueno. Porque fueron fondos y fondos durante estos 10 días, ¿no? Exactamente. 10 días, 10 años. 10 años. Así que tiene que hacer los deberes Alicia Kirchner, presentar un programa de achique del gasto. La bomba. ¿Y eso funciona, Roberto? El tema de exigirle a la provincia, ¿pueden hacer las provincias ajustes? Y tienen que hacer, ¿no? ¿Quién lo va a financiar? ¿Están colocando deuda en dólares al 10%? ¿Cómo puede ser? Eso no puede ser. En realidad no se debería permitir a las provincias tomar deuda en dólares. Esto me hace acordar a la época de Martínez Dios con Chaco Puede, que Chaco salió a endeudarse en dólares que después Bueno, Alicia Kirchner se tiene que endeudar para pagamos. poder pagar los sueldos. Sí, pero no pueden endeudarse en dólares las provincias porque hay provincias que no generan ningún dólar, ¿no? Ahora, yo escuché una reflexión, dice, bueno, esto le va a pedir a Santa Cruz, pero ¿por qué no mira a Macri o qué hace? Porque, a ver, el déficit fiscal aparentemente, no sé qué números tiene usted, es más alto que el que dejó Kicillof, y se financian endeudándose. Sí, más ajuste fiscal significa menos gasto o más tributo. Más tributo, estamos en el límite, Imposible. no podemos, más tributo no se No, puede por favor. Creo que siempre le preguntamos lo mismo, ¿no? Sin más impuestos no se puede. Más impuestos no se puede, pero realmente estamos en el máximo histórico argentino y somos unos récords latinoamericanos junto con Brasil. O sea, más impuestos no se puede. Y baja de gasto implica una reducción de personal que no llegó que debería, creo yo, haber hecho. ¿Se recuerdan las listas del 2015 de nombramientos en el boletín oficial? Eso había que haberlo limpiado de entrada, no se hizo. Después es mucho más difícil y ahí hubo una gran resistencia, el gobierno no lo quiso, no lo enfrentó, no lo supo, no lo pudo enfrentar. Ahora, la única forma de ir cerrando el déficit es ir eliminando los subsidios. Porque cerrar el déficit quiere decir que alguien pague lo que no se paga. O sea, entonces, las tarifas tienen que subir en términos reales. Eso parece que uno dijera cosas desagradables, ¿no es cierto? Pero con 6,50 pesos uno recorre la ciudad en colectivo, en subte, eso cuesta muchísimo más que lo que uno paga por el SUBE. ¿Quién pone la diferencia? Los impuestos o la deuda externa. Entonces, o deuda externa o más impuestos. Más impuestos no podemos. Deuda externa la estamos tomando 6,5%, vamos a tener que pagar. Entonces las tarifas tienen que subir. Como las tarifas tienen que subir, la inflación no puede bajar drásticamente. Ese es un gran error. No tomó el Banco Central en cuenta que las tarifas tenían que subir. Y tienen que subir porque es la única forma que tenemos de resolver el déficit fiscal. La pauta está del 17, que Sturzenegger la convirtió en una suerte de un dogma, ¿no? Porque es como que el mundo se tiene que adecuar a la pauta, ¿no? Pero que es la lógica de eso. Una vez que uno hace el anuncio, como todo depende de la credibilidad, si lo cambia o no lo cumple, pierde credibilidad del Banco Central y entonces la teoría esa es que no puede entonces guiar la economía hacia una inflación más baja. ¿Pero es factible cumplirla? No, digamos? yo creo que este año no la vamos a cumplir, no solo yo, el Fondo Monetario y la mayor parte de los economistas, digamos. Claro. ¿No? Y el tema, digamos, porque la LEVAC tiene otra, o sea, todo el mundo dice, pone plata ahí, me gano 25, en dólares voy casi 2% mensual, gano. ¿Qué tal? Pero digo, esto genera una depresión del valor del dólar. Eso genera un problema en la economía real, en la economía productiva. Estamos en un impasse. La inversión no va a subir en el sector industrial hasta que no se aclare este tema. ¿Qué dólar vamos a tener más a largo plazo? ¿Va a valer la pena fabricar una heladera en la Argentina? ¿O va a ser siempre mucho más cara que una heladera importada? ¿Se entiende? Esto no está resuelto, porque hay un dólar que está parecidísimo al que tenía Cristina al final de su mandato, y tenemos una contención de importaciones que está parecidísima a la que tenía Cristina al final de su mandato. Por eso Boroda dijo que esto es, como dijo, kirchnerismo prolijo. Kirchnerismo prolijo en el sentido que no es una bomba que explote a la venezolana como la que hubiera explotado con la continuidad del kirchnerismo, porque el dólar se iba a pegar una disparada, pero se va acumulando una deuda que ya sabemos que es un problema serio. Por Lo eso que pasa, Fren, que estamos siempre arrancando y no arranca, porque las inversiones extranjeras ahora quieren saber qué va a pasar este año desde el punto de vista electoral. ¿Y tienen razón? ¿O no? ¿O no tienen razón en saber? Porque si
se debilita mucho la posición del gobierno. Mi sugerencia, Sí. yo siempre, acá hubo un problema de entrada. Habría que haberle dicho a la gente la verdad de entrada, que iba a haber una aceleración de la inflación, que había que subir las tarifas, y eso había que administrarlo. Que había que hacer un ajuste, porque la economía estaba como Santa Cruz. Ahora le pedimos un ajuste a Santa Cruz, hay que ajustar las finanzas públicas y también nuestra situación externa, porque tenemos déficit de cuenta corriente, tenemos 3,5 puntos de producto, es significativo. 3,5 puntos de producto, ya tenemos un déficit interesante, generado por turismo y por pago de servicios de intereses, y cuando tenemos superávit en mercadería, porque estamos exportando siempre nuestros granos, dan superávit en bienes, ¿no es cierto? Ahora, con este dólar estamos, como digo, en una situación de no se sabe para dónde va el país. Entonces, necesitamos un dólar más alto, aunque en el corto plazo sea contractivo y acelere la inflación, porque es la única forma que el país puede ponerse en marcha y crecer sostenidamente. No hay otra forma. Y déjame decir, Sí. pero como es una tarea tan ardua, tan difícil, por eso vengo insistiendo que esto no es una tarea solo para el Cambiemos o para el PRO. Acá tienen que arremangarse todos los políticos y asumir la responsabilidad que tiene el Estado para tratar de corregir la situación. Es un país muy conflictivo, la grieta es de verdad, pero la grieta también está basada en que mucha gente al kirchnerismo le vendió la idea de que todo es posible, que es posible tener la torta y comérsela al mismo tiempo, como a veces decimos los economistas. Bueno, los resultados y están no a la se vista, puede. lo que pasó que no era así. Bueno, así nos va, ¿no? Hace más de 50 años, ¿no? Roberto Frenque, gracias. Muchas gracias a Un ustedes. gusto. Y en un ratito nada más, Marcelo y Edgardo te cuentan qué va a ser del futuro de Martín Lustó. Ya no está en la embajada, ¿qué piensa hacer en la ciudad de Buenos Aires? Y Cristina Kirchner, ¿va a ser candidata o no va a ser candidata? Después de la pausa. Y vamos a hablar de Lustó, ¿no? Sí. Lustó, Ya que lo con volaron. Él se dijo que renunciaba y después Malcorra dijo, así que te querés ir, andate. No va a Claro. estar en la foto de mañana. No, mañana no va a mañana estar. afuera. Pero digamos, lo importante es que Lustó con los tapones de punta, porque ya tiene decidido que va a ser candidato. Viste que hay especulaciones. Va a ser candidato, pero va aparentemente con una posición a nivel nacional que va a sorprender. Sí. Porque va a dar un apoyo o un discurso de apoyo a Macri. Es raro, ¿no? Porque Pero- a nivel nacional lo apoya Macri, pero al gobierno de la ciudad le va a pegar. Y donde seguro. puede Apoyando a Rodríguez Macri, Larreta. pero por fuera del PRO. Por fuera del PRO. O sea, creo que van a seguir insistiendo en que haya interna, pero ya está decidido que le no van a hay. dar. Él la va a enfrentar a Lidita Carrió. Efectivamente. Y va a tratar de juntar, por el kirchnerismo, me parece en Capital, muy bien no va a andar. O sea, repetir un poco la fórmula que logró que haya sido un éxito electoral cuando disputó palmo a palmo con Rodríguez Él Larreta. dice, con ¿no? salir segundo y hacer una buena elección se conforma. Ahora, Cambiemos no va a poder usar. No, y Por más que tampoco, esté con los Elisa radicales Carrió. y con los radicales que lo apoyan. Tampoco Cambiemos Elisa no. Carrió. Ya se vienen Elisa- disputando la marca, ¿no? Carrió acá lo dijo, perdón, en a dos voces. Dijo, Cambiemos no es. Claro. No va a usar Cambiemos. Y ella tampoco, porque ella, no sé con qué fórmula No sé cómo irá. se la va a arreglar. Igual hay plazo para sí, escribir sí. nuevo, ¿no? Viste que los políticos son bastante Bien, creativos exacto. para Sí, poner... exactamente. A ver qué nombre, para ¿qué poner, aparece? a ver, esa situación de Lustó, te digo, en este momento son las 11 casi y 20 de este día miércoles 26 de abril. Hoy, ahora, Cristina Fernández de Kirchner no se presenta a la elección de octubre. Ahora, por supuesto que esto puede tener modificado, pero hoy Cristina Fernández de Kirchner tiene decidido a este momento no presentarse en la elección de octubre. A pesar de que hay mucha especulación y el gobierno le encantaría que se presente. Pero esto obviamente es dinámico, faltan 4 o 5 semanas para definirlo, pero en este momento Cristina... ¿Y quiénes serían los dos candidatos? Habría interna. Sí. A ver. Sí, se supone que tiene que ir interna, porque los dos dicen que sí, que quieren ir interna. Uno es Florencio Randazzo, que se va a presentar, y el otro es Daniel Scioli, que también tiene decidido presentarse. Y Daniel La Scioli interna quiere que no fue. La interna que no fue. Que Scioli quiere que tener al kirchnerismo con él.
Mirá, dice que con eso puede ganar, Randazzo dice. Vos viste que el gobierno, en este afán de darle protagonismo a Cristina, porque dice que le conviene, instaló de que Cristina mide el 30%. Sí. Mide muy bien en el tercer cordón, pero no en el primer cordón. Te digo que hay gente del PRO que se lo creyeron. Mucha gente se lo creyó. Y Cristina dice, mira, si no me presento y piensan que tengo el 30%, puedo competir en el 2019 sin riesgo. Por eso es la especulación no se presenta. Y básicamente hay una encuesta que ha hecho Eduardo Duhalde, que está tratando de unir parte de este peronismo tan dividido, provincia de Buenos Aires, que da primero en interna Randazzo con 27, segundo Scioli con 23-24, tercera Cristina Fernández de Kirchner con 20. Y esto sería uno de los motivos por los cuales Cristina al día de hoy, 11 y 20, no es candidata. Al día está pensando que se puede ir del país porque Bonadío le dio también el permiso para salir con Ercolini. Quiero agregar una cosa de Cristina, ¿no? O sea, Cristina y todo el kirchnerismo durante 7 años más o menos, 8 años, dijo que todos los periodistas que ejercíamos la tarea del periodismo independiente éramos mentirosos, cipayos, entre ellos, digamos, a vos, a mí y a muchos más, ¿no? Bueno, el día viernes yo escribí una nota en el diario Clarín, donde conté una reunión que pasó en Nueva York, donde Luis Caputo, el ministro de Finanzas, dijo que le hablaron de todo esto que hablamos con Frenke, del déficit, y dijeron, no, nosotros queremos ganar la elección, después vendría una profundización del modelo. Entonces utilizó la nota, la información que yo tenía, para... ahí está, mirá. Ahí la estamos viendo, para tuitear, mirá vos, diciendo que ahora se... O sea, ¿a qué quedamos, Cristina? O soy un mentiroso o me crees. ¿Cómo te cita Cristina? Porque la verdad es un papelón que después de todo lo que dijiste de mí, utilice una nota mía para criticarlo a Macri. Yo, me parece que te creyó siempre. Sí, yo creo que me creyó siempre. Lo que pasa es que antes no le gustaba cuando decía la verdad, ¿no? Marcelo, a propósito de eso, de mentiras, yo estuve buscando durante todo el día de ayer y hoy a Cristina Kirchner pidiéndole disculpas a los periodistas a los cuales a través de su cuenta de Twitter, las redes sociales... Adulteró, ¿no? Le inventaron un zócalo y cosas que todos los casos, nunca lo habían... estamos hablando de... Alfredo Leuco, Mariana Fabiani y Fantino. A los cuatro les inventaron un zócalo, una frase que no tenía que ver... El zócalo gay sería, ¿no? Yo la verdad que fue una vergüenza eso, pero no la vi a Cristina Kirchner pidiendo perdón. No la vas a ver y tampoco, digo, desde las usinas tuiteras que trabajan para Cristina, que se encarga de hacer esto, reivindicando el hecho incluso. Sí. No, increíble, ¿no? Sí. Bueno, vamos a... mirá esta foto, la vamos a ver. Vamos a hablar con Eduardo Longoni. Eduardo Longoni es uno de los grandes reporteros gráficos que tuvo y que tiene, porque sigue en actividad como yo, somos de la misma generación, que tiene la Argentina, que ha reflejado, es un historiador a su manera como reportero gráfico, porque reflejó con fotografías comentadas además la historia argentina de la dictadura. Un gran libro, imágenes apuntadas, los relatos de un fotógrafo, Eduardo Longoni. Aquí tenemos el libro, la foto es esa. Adentro, por supuesto, hay otras fotografías con las policías, con las abuelas, la represión del 30 de marzo. Realmente... Y fotos históricas, ¿no? Por ejemplo, las cúpulas militares ingresando al ahí juicio, lo tenemos ¿no? en la pantalla. Eduardo, ni te saludamos. ¿Qué tal? Acá está el autor de todo esto. Bueno, saludamos a la foto. Bueno, esta foto es histórica, ¿no? Representa el juicio como nunca. Mucha gente la vio muchas veces. Bueno, acá tenemos el autor. Eduardo, yo creo que en esa época estábamos tan metidos con lo que pasaba en la Argentina que vos pensabas que estabas haciendo historia con esa foto. No, y además contemporáneamente eso estudiaba historia, porque yo cuando empecé en la agencia Noticias Argentina, donde nos conocimos los tres, estudiaba historia y de alguna manera me enamoré de la fotografía y creo que a veces pienso que dejé de estudiar los documentos para intentar producirlos, ¿no? Sí. Y bueno, como esta foto que yo cuento que es la única foto en mi vida que hice llorando, porque no podía creer que este momento se diera después de la noche trágica de la dictadura. Esta que fue uno de los primeros veces que ingresaron al primer día que ingresaron
los asesinos, la junta de comandantes. Sí. Que estaba, yo me acuerdo que me tocó estar a mí también allí por la agencia DINI y era increíble, como vos decís, que estuviesen. Y mirá, frente a los te jueces. marco un detalle. Mirá esta trasera que está atrás entre Galtieri y el primero, que calculo de ser Macera, la cara que tiene, ¿no? Sí, Mirándolo. siempre hay un pedacito en la fotografía documental que a veces juega a la suerte. Obviamente eso no lo puede No, prever, claro. pero bueno, esa mirada que de alguna manera los incrimina en Esta en la foto entrada. retrató el juicio como nunca, ¿no? Como nunca. Sí, además como nosotros habíamos hecho un pool periodístico, era que entrara un solo fotógrafo, esta foto fue la tapa de muchísimos Te tocó diarios hacer del mundo. historia realmente con esa. ¿Y esta? Bueno, esta es la Esta parte... es la posición, yo no sé si la habías elegido el lugar antes, pero la mano, bueno, acá la foto es más completa, la mano de Diego. Ahí era impresionante. Ahí el se ve documento, claramente, ahí está, ¿no? ahí está. Algo que se discutió tantos años hasta que él lo dijo cuando Le tuvo el pusiste programa. fin a la polémica. Sí, hace un año, cuando se cumplieron los 30 años de esta foto, Maradona finalmente me dijo, bueno, esta foto fue la que me deschavó. Y más que encontrar la posición, la anécdota de esta foto es que llegué tarde a la cancha, me agarró un embotellamiento en México. Llegué tarde, no tarde cuando empezó el partido, sino para buscar la mejor posición. Porque había un montón de Y fotógrafos. todos los fotógrafos iban a agarrar los mejores lugares y estaba tan cerquita del palo izquierdo de Gilton que estaba muy desesperado porque tenía pocas fotos que, bueno, me sorprendió esta imagen. ¿Te diste cuenta de lo que estabas retratando o no? Fue todo Estábamos tan hablando de rápido? película, ¿no? Cámaras digitales, por lo Sí. cual había que revelar y demás. Sí. Me di cuenta que algo extraño había pasado. Todos los fotógrafos que estaban al lado, que no pudieron hacer la foto, decían fue con la mano. Pero Y vos lo comprobaste. Claro. sí, pero Ahora, en el cuarto oscuro recién. lo que pasa, Eduardo, que... Bueno, esto es la tablada, La tablada. ¿no? No, esto es un alzamiento cara pintada, el de Ah. Zainelín en Villa Martelli. Y este es el tiroteo que se desató esa tarde cuando los cara pintadas tiraron con fal y hubo 3 muertos. Claro. Tuvimos tantos- y hay fotos de la tablada también. Hay en el fotos de la libro. tablada, sí. Digamos, a ver, vos sos un reportero... Esta es la foto de la tablada. Sos un Ahí está. reportero gráfico, ¿no? Y esa pasión por la noticia, que vos además la querés retratar, yo creo que en el momento de vos sacar no te das cuenta. No te das Después cuenta. con el tiempo y la repercusión. Es que como a veces uno tiene una primicia y está apurado por dar la primicia, no le importa nada. Sí, además yo creo que hay fotos que se resignifican, que después la historia, como la de la tablada, que en realidad retrata a 2 guerrilleros rindiéndose, pero esos 2 guerrilleros desaparecieron después. Sí. Son 2 de los 4 desaparecidos. Eso en ese momento no lo podía saber yo. Claro. Con lo cual se resignificó, la Corte Suprema tomó esa foto como documento para investigar qué es lo que pasó. Mirá, Y esa de Sábato, la que estamos viendo recién, pues tuviste en la intimidad con Sábato. Sí, porque hice estaba- un libro con Sábato, lo retraté durante casi 2 años, así que teníamos tal intimidad que ese día nos íbamos a ir a pasear y me dijo, pero no me afeité, bueno, afeítese y Y aprovechaste ahí. seguimos hablando y le tomé una foto. Y acá Charlie, en realidad uno piensa siempre que Charlie tomaba a Mercedes Sosa como la madre, pero acá la que le apoya la cabeza, Sí. Charlie es Mercedes Sosa. Esta es una noche en la casa de Mercedes Sosa, una noche inolvidable porque ellos cantaban a capela, charlaban, hablaban de política y bueno, de alguna manera siempre la cámara es difícil hacerla pasar desapercibida. Así que cuando hice esta foto dije, bueno, me pongo a disfrutar del momento. Decime, Claro, porque tampoco a ellos te tendrían que tener confianza porque muchos no les gusta que los retraten en la intimidad. Seguramente. te voy a hacer la pregunta, ¿viste a quién querés más, a tu papá o a tu mamá? ¿Qué preferís? ¿Las que son testimonios periodísticos tremendos, como la del juicio de la Junta, o después hay una que vos tenés de un policía con la madre de Plaza de Mayo en la plaza, o estas que son de artistas, que son otra cosa? Mira, yo nací a la fotografía, esto es la mía, nací a la fotografía como reportero gráfico, como fotógrafo documentalista. De alguna manera esa es me parece que es mi ADN de la fotografía, pero de todas maneras fui transitando el camino y bueno, me gustan las fotos de escritores, me gustan las fotos de los artistas, me gustan otras fotos también. Decime, ¿y hay, para terminar con el tema que habíamos empezado, ¿hay grieta entre ustedes? ¿Entre los reporteros, fotógrafos? sí. No creo. O hay- No, pero hay pelea, a ver Hay quién pelea. tiene el mejor lugar. Bueno, obviamente quien tiene mejor foto. Que claro. Gracias. Gracias, ahora vamos a por mostrar de estar vuelta acá. el libro. Gracias a usted. La Acá verdad está. que lo Esta recomiendo. es la foto que cierra el libro, ¿no? Que es Ahí está. La de esta. Carlos.
cuando recupera su nieto. La verdad que lo recomiendo en serio, porque acá está el libro. Es una parte de la historia argentina muy importante, de la dictadura hasta ahora. Así que la verdad que es para tener en la biblioteca. Eduardo, gracias. Gracias por venir acá. Bueno, ¿me dijeron que vamos a tener nuevos vasos? Mira qué lindo. Ah, mira qué bueno. No lo sacamos de algún otro programa. No, este es mío. Este es mío. Este es mío, solo mío. Danny Wolf hace estos vasos que se llama El Mareado, porque la parte de abajo es redondita. Qué bueno. Dani, vas a tener que hacer uno para cerveza. Me van a tener que levantar el nivel del trago con este nivel de vaso. Con ese vaso. Sí, ¿Puede ser? Así que Daniel, bueno, yo hoy no voy a tomar cerveza porque estoy resfriado. No te voy a... Te queremos ¿Qué tiene que ver el resfrío con la cerveza? No puedes tomar cerveza fría, helada. Pero aunque a veces me la traen caliente, va a ser fondo blanco del té. Fondo blanco del té. Un tecito. Lo hago como Marcelo. Marcelo se moja los labios con el Bueno, nos vamos, ¿no? Antes, sí, ya está. Nos vamos el miércoles próximo. Nos reencontramos con todos ustedes. Como siempre, nuestro compromiso es con vos. Bueno, es raro chocar con un té. Fondo blanco el té. Su empresa está creciendo, necesita renovar activos. Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado, número 1 en subastas industriales. Invertir tus dólares es simple. Invertí a través de Santander Río en superfondos, bonos y letes. Podés hacerlo desde online banking o llamando al 4345-2400. Victoria Seguros.